Metabolismo de fósforo y calcio. En realidad se puede leer de cualquier libro. Me gusta más Verne-Levi sexta edición. Séptima edición, supongo que debe haber mucho más mecanismo intracelular. Recordar que con hormonas llegamos generalmente hasta segundos mensajeros, salvo algunos casos muy especiales que los comentamos nosotros en los teóricos. Y Linda Costanzo lo he mirado por arriba, me parece que tiene menos nivel de integración. Pero bueno, como no lo tengo a la vista en este momento, si cumple con lo que se está viendo en las diapositivas de la clase teórica, cualquier libro va a servir. Fundamentalmente nos vamos a detener en paratormonas, vitamina D, calcitonina, y sobre ellos vamos a desarrollar la clase. Primero para calcio, después para fósforo y por último la integración del tema. La concentración de calcio total en el plasma está variando en un intervalo de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, con el valor más probable que están alrededor de 9, 9,2. Valores acercándose al valor de 8,5 implica la estimulación en la liberación de paratormona. Valores superiores a 10 son valores en los cuales comienza la liberación de calcitonina, las dos hormonas encargadas de regular la concentración de calcio en plasma. Obviamente, cada hormona está actuando en los extremos diferentes de la concentración de calcio. La liberación de paratormona será máxima cuando la concentración en el plasma esté cercano a valores de 4 miligramos por decilitro y por debajo de 4 son valores incompatibles con la vida. Los valores de 10,5, cuando el valor de calcio llega a valores cercanos a 11, 11,5 es la máxima estimulación de calcitonina. Es el tercer catión más abundante en el líquido extracelular, es imprescindible para el funcionamiento de los sistemas enzimáticos como cofactor, coagulación sanguínea como factor de diversas enzimas y para la acción hormonal como mecanismo de segundo mensajero y también involucrado en la exocitosis de las hormonas almacenadas en el citoplasma. Un porcentaje del 99% se encuentra en el esqueleto y los dientes y el 1% y en el líquido extracelular.
un 40% va unido a proteínas, por lo tanto filtran poco por riñón, en un 90% va unido a la albúmina y un 10% a la globulina. Un 48% se encuentra libre y obviamente va a ser filtrado por el riñón. Un 12% va unido a aniones como fosfatos, citratos y son filtrados por el riñón y también van a ser luego reabsorbidos. Cuando hablamos de cuánto va unido a proteínas, inmediatamente tenemos que pensar que cualquier patología que modifique la concentración de proteínas o la proporción relativa de albúmina y globulina va a modificar las concentraciones de calcio en el líquido extracelular y eso va a llevar a que se modifiquen las funciones que regula calcio. Así que cuando uno analiza las diferentes patologías donde está involucrado el calcio, también tiene que analizar otras variables que hacen a la disponibilidad del calcio a nivel del plasma. Vamos a ver en esta diapositiva las funciones biológicas del calcio. Tanto las funciones que cumple dentro de la célula como las que cumplen fuera de la célula. Dentro de la célula, crecimiento y división celular, estabilización de membranas, excitabilidad y permeabilidad de la membrana plasmática, transporte de ion a través de la membrana plasmática, regulación enzimática, excitabilidad nerviosa, secreción de hormonas, secreción exócrina, neurotransmisores, contracción muscular. Extracelulares, mineralización del hueso como cofactor de los factores de coagulación 7, 9 y 10, reconocimiento y adhesión entre células. Tanto en esta diapositiva donde se muestra la participación de calcio en diferentes estructuras celulares como la anterior, son simplemente para tratar de resumir todos aquellos efectos que produce calcio tanto dentro de la célula como fuera de la célula. El aumento del calcio citosólico, no importa cuál es la vía, si es que viene del extracelular o a la salida de una organela intracelular, la cuestión que el incremento de calcio citosólico es una señal para que se inicien una serie de eventos. Los eventos van a depender del tipo de tejido que se trate. Lo que sí va a ocurrir es que una vez que ingrese ese calcio, se va a unir a proteínas intracelulares que van a unirlo en forma específica. Estas proteínas que unen calcio en el citoplasma lo hacen en forma reversible y específica. Y por esta vía, es decir, una vez unido a su proteína de transporte intracelular, es que van a modular la acción de otras enzimas y otras proteínas. En general lo que ocurre, la secuencia de eventos es que la calmodulina, que es una de esas proteínas ligadoras de calcio, va a unirse al mismo y van a actuar como reguladores alostéricos de enzimas como por ejemplo la fosfodiesterasa del AMP cíclico que se encuentra inactiva y que cuando une calcio pasa a ser una enzima con actividad y eso va a ocasionar, dependiendo del tipo de tejido, un efecto fisiológico. Proteínas intracelulares ligadoras de calcio. Calmodulina, que ya lo hemos visto en el músculo, está en todas las células eucariota y participa en la regulación de la actividad enzimática. Troponina C, músculo esquelético y en corazón, regulación de la contracción muscular. Calsecuestrina, células musculares estriadas, almacenamiento de calcio en retículo sarcoplásmico. Calcineurina, las células nerviosas, modulación de la transmisión nerviosa. Calvindinas, en enterocitos y osteoblastos, intervienen en el transporte transcelular de calcio. Si bien vemos que todas estas proteínas tienen nombre diferente, el sitio de unir a calcio está
Por lo expuesto en las diapositivas anteriores, las células deben controlar finamente la concentración de calcio en su citosol debido a que pequeños incrementos inician una diversidad de actividades celulares. Por las proteínas ligadoras de calcio presentes en las membranas celulares se consigue que los aumentos de calcio sean fugaces. Por ejemplo, la bomba de calcio, que es un transporte activo primario que saca calcio desde el interior celular al extracelular. Proteínas que unen calcio ubicadas en el citosol, al combinarse con el calcio, actúan sobre otras proteínas intracelulares para concretar la señal transmitida por él. Ingresos y egresos de calcio a un organismo. Ese individuo es una persona sana que pesa alrededor de 70 kilos y que no está ni creciendo ni decreciendo. Y su edad está en torno a los 25 años. Para un ingreso de 1000 miligramos de calcio por la dieta, hay una absorción de 300 miligramos y una secreción de 100 miligramos. Y una pérdida por heces de 800 miligramos. Quiere decir que de lo que ingresa, solamente un 30% se está absorbiendo. Y eso disminuye con la edad. La secreción es un proceso que se da en los periodos interdigestivos, es decir, cuando se produce el lavado del intestino. Así que inmediatamente después de una comida predomina la absorción sobre la secreción y luego de la absorción en el periodo interdigestivo predomina la secreción. El calcio que llega al líquido extracelular se distribuye en el hueso a través de un mecanismo de formación de hueso de unos 400 miligramos y un proceso de resorción, o sea, destrucción del hueso, que se cede al líquido extracelular de 400 miligramos. Esto, que forma parte de la remodelación diaria del hueso, es debido a que nosotros no ingerimos alimentos en forma continua, sino que lo hacemos en algunos periodos de tiempo y luego tenemos periodos en los cuales no absorbemos. O sea que mientras estamos en periodo de absorción, se va a distribuir en el hueso y se va a usar para las funciones. Cuando ya no haya ingreso por absorción, el hueso va a proveer del calcio necesario para mantener las funciones. De ahí que entonces, en ese proceso de remodelación diaria, la entrada y la salida de calcio al hueso es la misma. El riñón lo que hace es excretar por orina 200 miligramos. Si bien se filtra alrededor de 8 gramos, se reabsorben alrededor de 7,8 gramos y se produce la excreción renal de 200 miligramos. Obviamente esta excreción renal va a estar regulada por hormonas que vamos a ver más adelante. Así que de los 1000 que entraron, se excretan 800 por heces y 200 por orina. Y en el proceso diario, si uno mira las 24 horas, la cantidad de hueso que se forma y la cantidad de hueso que se destruye es proporcional. Es decir, este individuo no está creciendo ni decreciendo. Obviamente que estos parámetros se modifican con la edad.
Este esquema es igual al anterior, solo que aquí agregamos algunas hormonas que modifican cada uno de los pasajes a través de los diferentes tejidos. En el intestino hacia plasma, ese mecanismo está facilitado por calcitriol, que es la vitamina D3, la paratormona y la prolactina. La calcitonina lo que hace es depositar calcio en el hueso. La paratormona y la vitamina D3 y el cortisol favorecen los procesos de salida de calcio desde el hueso hacia el extracelular. En las células, los mecanismos responsables de la entrada son gradientes electroquímicos y la salida de las células es a través de transportes activos, es decir, a través de ATPasas cálcicas. A nivel del riñón, la paratormona promueve la reabsorción de calcio y la calcitonina la pérdida de calcio por orina. Absorción de calcio a nivel intestinal. Es un proceso pasivo desde la luz hacia el interior de la célula, facilitada por una proteína transportadora que actúa como un receptor de calcio. Una vez que ingresó el calcio, se une una proteína fijadora de calcio que se llama calvindina D, que actúa como un verdadero transportador de calcio hacia la membrana vasolateral, donde se encuentran las ATPasas cálcicas que van a bombear calcio hacia el extracelular. Esta vía de ingreso de calcio es la vía transcelular, pero también hay una vía paracelular de calcio que va a depender del arrastre por solvente originado por el aumento de presión osmótica del lado vasolateral, que no solo va a estar dado por la ATPasa cálcica, sino también por la sodio-potasio ATPasa. Hormona paratiroidea es un péptido de 84 aminoácidos que se produce en las células principales de las paratiroides. La actividad biológica reside en los 34 residuos de su extremo N-terminal, el fragmento que va desde el 1 hasta el 34. La paratormona se sintetiza como cualquier polipéptido con un procesamiento a nivel de Golgi hasta su estructura tridimensional final, que es la que va a tener la actividad biológica y queda almacenado hasta su liberación. La acción fundamental es controlar la concentración de calcio en el extracelular a través de una acción directa sobre el hueso y el riñón y una acción indirecta en el intestino a través de la vitamina D. La paratormona evita la hipocalcemia y regula
La concentración de calcio libre en el líquido extracelular es quien regula la secreción de paratormona. Esto lo hace a través de un receptor de calcio que se encuentra en las células de las paratiroides, que actúa como un verdadero sensor de la cantidad de calcio en el extracelular. Esta proteína receptora tiene un dominio intracelular, un dominio de transmembrana y un dominio extracelular. El calcio se une a los grupos carboxilos por atracción electrostática, provoca cambios a nivel de la estructura de la proteína que son transferidos al interior celular, promoviendo de esta manera la liberación de la hormona paratiroidea. ¿Cómo es el mecanismo para la liberación de la paratormona? A través de aumento de AMP cíclico intracelular, y ese aumento de AMP cíclico favorece la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y de esta manera se produce la exocitosis de la paratormona al extracelular. Efectos sobre el hueso: aumento de la reabsorción ósea, es decir, la destrucción ósea, aumentando la liberación de calcio del mismo. Sobre el riñón, estimula la reabsorción de calcio, aumenta la eliminación de fósforo y estimula la producción de calcio exterior por las células tubulares renales distales. Efecto de la paratormona sobre el hueso. El mecanismo general es que produce una reabsorción ósea debido a que tienen receptores en osteoblastos y hacen que los osteoblastos se diferencien a osteoclastos, aumentando el número de osteoclastos y de esta manera promover la reabsorción ósea. Esto predomina en el hueso compacto. En el hueso trabecular, lo que va a hacer es promover que los osteocitos hagan lo que se denomina osteólisis osteocítica. Es decir, no cambia la célula, sigue siendo un osteocito, pero ese osteocito, bajo influjos de la hormona, lo que hace es empezar a degradar el hueso. El hueso trabecular, es decir, el hueso esponjoso, es un 20% de la masa esquelética, pero participa con un 80% del recambio. Es el que predomina diariamente. El hueso cortical
es el 80% de la masa esquelética, pero solo participa en un 20% del recambio. Así que entonces, en nuestras diferencias diarias debido a la ingesta y al almacenamiento, la resorción se va a dar fundamentalmente sobre el hueso trabecular o hueso esponjoso, ya que él provee el mayor porcentaje de recambio. Y entonces el mecanismo que va a ser el preponderante en este tipo de hueso es la osteólisis osteocítica, es decir, la ruptura del hueso por los propios osteocitos, que bajo los influjos de paratormona liberan enzimas que promueven la destrucción ósea. Y el hueso cortical solo va a dar un porcentaje del 20% del recambio, y esto lo va a hacer fundamentalmente a través de la diferenciación de los osteoblastos a osteoclastos. Efectos de la paratormona sobre el riñón. Estimula la reabsorción de calcio. En el túbulo distal hay receptores para la paratormona y está mediado por el sistema adrenato ciclasa MP cíclico. Aumenta la eliminación de fósforo, inhibiendo la reabsorción de fosfatos directamente en el tubo proximal y distal a través del mecanismo adrenato ciclasa MP cíclico. Inhibe la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. Esto produce una alcalinización de la orina que modifica la relación fosfato monoácido-fosfato diácido. Recordar que en orina esta relación puede llegar a invertirse con respecto al plasma, eso se vio el ácido base, aumentando el fosfato monoácido que se reabsorbe con mayor dificultad, disminuyendo la reabsorción del mismo. Estimula la producción de calcitriol a través de el incremento en la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, enzima de la mitocondria, que cataliza la formación de 1,25-dihidroxivitamina D3. En este esquema vamos a integrar lo que hemos visto hasta acá. Vamos a incorporar al calcitriol, aunque todavía no lo hemos visto en detalle. Si hay una disminución de calcio, la cantidad de calcio que se une a los residuos carboxilos que están en los sensores de calcio en la paratiroides sienten ese cambio. Va a inducir un aumento de MP cíclico con aumento transitorio de calcio dentro de las células de las paratiroides. Van a liberar paratormona. Esa paratormona liberada tiene efectos sobre el riñón y sobre el hueso. Sobre el hueso va a estimular a que los osteoblastos se
diferencien a osteoclastos, va a estimular a los osteoclastos para que produzcan mayor resorción ósea y esto va a provocar una liberación de calcio al líquido extracelular. Sobre el riñón, la paratormona estimula la reabsorción de calcio por los mecanismos que hemos visto recién, inhibe la reabsorción de fósforo y estimula la producción de 1,25-hidroxi-D3 o colecalciferol o vitamina D3. La vitamina D3, 1,25-hidroxi-dihidrocolesterol, va a actuar en el intestino provocando un aumento en la reabsorción intestinal de calcio. Cuando aumente la concentración de calcio, eso va a hacer que se retroinhiba el mecanismo a nivel de la paratiroide, es decir, un mecanismo de retroalimentación negativa. Así que tanto el incremento 1,25-hidroxi-D3 como el aumento de calcio sérico son mecanismos de retrocontrol negativo para frenar la liberación de paratormona. Vitamina D, calciferoles y derivados metabólicos. Vitamina D2, ergocalciferol. Se obtiene por irradiación con luz ultravioleta del ergosterol. Es un esterol vegetal que se encuentra en pequeñas cantidades en alimentos vegetales. Vitamina D3, colecalciferol, deriva del colesterol y se encuentra en alimentos como huevo, leche, ciertos pescados, sardina y salmón. También se puede sintetizar la vitamina D3 a partir del 7-deshidrocolesterol por acción de la luz ultravioleta. Se metabolizan en hígado y en riñón y el metabolito activo es el calcitriol. ...7-dehidrocolesterol a través de la radiación ultravioleta formando vitamina D3, a través del colecalciferol y el ergocalciferol, todas especies que van a unirse a proteínas de transporte en el plasma, van a ser conducidas al hígado, donde van a ser metabolizadas a través del agregado de un oxidrilo en la posición 25, dando origen al 25-hidroxivitamina D3. Esta 25-hidroxivitamina D3 se une también a proteínas de transporte en el plasma y van a ser transportadas hasta el riñón, donde en las células tubulares renales distales, bajo el influjo de la paratormona, se incrementa la actividad de la alfa-1 hidroxilasa, promoviendo la hidroxilación en la posición 1 de la 25, dando origen a la 1,25-dihidroxivitamina D3, también llamada calcitriol. El calcitriol es la especie activa que va a actuar en el intestino, induciendo la inserción de los transportadores en la membrana apical, un aumento en la síntesis de transportadores, un aumento en la concentración de proteínas
unidoras de calcio, las calvindinas D, o sea, serían las calmodulinas, proteínas ligadoras de calcio, para el transporte intracelular dentro del enterocito, y también un incremento e inserción en la membrana vasolateral de las ATPs cálcicas, induciendo un aumento en la concentración de calcio en sangre. Calcitonina es un péptido de 32 aminoácidos sintetizado en las células parafoliculares de la tiroides. La secreción es regulada por los niveles de calcio. En la hipercalcemia aumenta la secreción, tiene un pico cuando se llega a valores de 11 miligramos por decilitro, con valores muy bajos por debajo de 10. Y en la hipocalcemia disminuye su secreción. Acciones sobre el hueso. Disminuye la reabsorción ósea. Tiene receptores en los osteoclastos y promueve la diferenciación a osteoblastos, es decir, frena la reabsorción y estimula la deposición de trihidroxiapatita. En el riñón aumenta la eliminación de calcio, tiene receptores en las células tubulares vía MP cíclico.
Fósforo sérico. Los valores que se encuentran en el plasma son de 2,2 a 4,4 miligramos por decilitro. Un 90% del fósforo inorgánico circula libre y unido a uniones mono y bivalentes, y un 10% unido a proteínas. El fósforo es necesario para la integridad de la célula, para los procesos metabólicos orgánicos, regula la actividad de enzimas, tiene un papel importante en el aporte de oxígeno a nivel de 2,3-fosfoglicerato y ATP en los hematíes, forma parte de los sistemas buffer en la orina y en el plasma, e interviene en los procesos de almacenamiento de energía. En el organismo existen unos 700 gramos de fósforo, un 85% se encuentra en el esqueleto, un 25% en los tejidos blandos y en los líquidos del organismo. El fósforo óseo está íntimamente asociado al calcio, formando cristales de hidroxiapatita, fosfato cálcico amorfo, y el fósforo extraóseo es fundamentalmente intracelular, ligado a hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y una parte mínima está en forma inorgánica. Metabolismo del fósforo, teniendo las mismas consideraciones que lo hicimos para el calcio, un individuo de 25 años que no está creciendo ni decreciendo y que tiene alrededor de 70 kilos de peso, ingresa por la dieta alrededor de 1400 miligramos, se pierden por heces unos 500 miligramos, 1100 miligramos se absorben y 200 se secretan, con las mismas consideraciones que hicimos para calcio. El líquido extracelular, en contacto con el hueso, se depositan en el hueso 350 miligramos por día y se reabsorben 350 miligramos. En el riñón hay una filtración glomerular de alrededor de 7000 miligramos con una reabsorción tubular de 600 y una excreción en orina de 900 miligramos. Homeostasis del fósforo. Una disminución en la concentración de fósforo en el líquido extracelular va a llevar a una inhibición de la paratormona para que se pueda perder menos
fósforo por orina. Por otro lado, esa disminución de fosfato lo que va a hacer es estimular la formación de calcitriol, y ese calcitriol va a aumentar la absorción intestinal de fósforo. Aquí hay que tener en cuenta que calcitriol aumenta tanto la entrada de calcio como la de fósforo. El calcio en exceso que va a estar ingresando va a ser eliminado por el hecho de que el aparato hormonal está disminuida en sangre. Ciclo de remodelación ósea. El ciclo de remodelación ósea comprende un estado de reposo, una reabsorción, una formación y un nuevo llegado al estado de reposo. Para esto inciden factores sistémicos que serían dados por las hormonas y los factores locales, que es comunicación célula-célula, como interleuquina, interferón, factores de crecimiento, cada uno de ellos interviniendo en pasos específicos. Los diferentes estados por donde va a pasar este tejido óseo va a ser primero por una reabsorción, donde las células, como por ejemplo las células pluripotenciales o los osteoblastos, son obligados a transformarse por acción de las hormonas en clastos. Se produce un sello con la zona que lo circunda, y a través de la estimulación de la anhidasa carbónica se comienza a producir ácido que se vuelca a un espacio cerrado al cual acidifica. Es un extracelular, pero un extracelular muy ácido que favorece la disolución de la trihidroxiapatita. Y el calcio es bombeado a través de ATPasas cálcicas hacia el extracelular. Una vez que se produce la reabsorción, las células, que serían los blastos, también bajo su influjo hormonal, las células tanto pluripotenciales como los osteoclastos son obligados a diferenciarse en blastos, los cuales comienzan a depositar la proteína formando el cartílago, sobre la que luego se va a depositar la trihidroxiapatita. Este mecanismo, este ciclo, tiene que ver, por un lado, con lo que hemos hablado de los cambios diarios que se están dando continuamente. Y por el otro lado, estos procesos o ciclos de remodelación que se dan, por ejemplo, durante la fase de crecimiento, en los cuales, para que los huesos crezcan en las epífisis de largo, primero se tiene que romper la capa límite, justamente produciendo una reabsorción, donde luego se deposita la proteína y va a generar un estiramiento de los huesos en longitud. En cambio, con respecto al crecimiento radial, que se da por un aumento fundamentalmente de la masa muscular, se da una ruptura de la capa límite también por reabsorción, luego deposición y nuevamente un estado de reposo. Es decir, que estos ciclos se van a dar en el corto plazo con una actividad diaria, dependiendo de las comidas y de las necesidades, y otro que se va a dar con los ciclos de crecimiento de los huesos, tanto en las epífisis, para crecimiento en largo, como para soportar el mayor peso corporal, por ejemplo, por crecimiento muscular o adiposo, en forma radial.
cuando lean ciclo de remodelación ósea. En los libros van a ver la gran cantidad de información sobre mecanismos intracelulares. Esos mecanismos intracelulares no van a ser requeridos en el examen final, salvo lo necesario para poder explicar las diapositivas que han sido presentadas en esta clase.